Buenos días, hermano. No le saludo ya, apóstol. Dios le bendiga. Amén. No. Aprendido. No, ya está. Señor, ¿listos? Oramos. Padre, encomiendo a ti mi espíritu, porque sé perfectamente que abrir este libro santo es un privilegio que solo lo podemos entender los que tenemos tu Espíritu Santo. Y por eso aceptamos la culpabilidad de nuestros desórdenes. Y venimos acá porque primero tenemos una carga por nuestros hogares, por nuestra familia, una carga por Colombia. Así, Padre, te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos enseña en esta mañana lo que necesitamos para un cambio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un hermano que lea despacio. Segunda a los Corintios. Y bien claro. 5:17. Y usted me va a decir, es que lo hemos leído 30 veces. ¿Y usted no ha cambiado?
Es que lo hemos leído muchas veces y de qué nos ha servido. 5:17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo voy a dar esta pequeña enseñanza con el propósito de que usted sea el ultimátum de Dios para que cambie. Porque esto nos trae vergüenza. Y aunque usted no lo entienda, usted es culpable. Si no cambia, usted es culpable de que Colombia siga como esté, siga como está, mal, y con dirigentes torpes, deseando simplemente su propio interés carnal, en una forma y en otra como el Espíritu les guíe. Amén. ¿Quién lee? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura él es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Enfrentémonos esta mañana a la verdad. ¿Para quién escribió Dios la Biblia? Para el hombre, para la mujer, para que cambiemos. Y por eso los miles de evangélicos tienen la responsabilidad de ser ejemplo ante su hogar, sus hijos. Porque viene una generación realmente que nos reclamará si no lo cambiamos. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Y les daré un corazón, y les daré. Esa es la verdad. Sepa usted cómo portarse si es un hombre nuevo. Su boca, sus sentidos. Ezequiel 11:19. ¿Quién lee? Ezequiel 11, versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Ahí comienza el Espíritu Santo a mostrarle. Usted que tiene un corazón inclinado a las cosas del mundo, no podrá obedecer los mandamientos de Dios. Pero en su misericordia dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré delante de ellos, delante de Dios que tiene misericordia. Y dice, y quitaré el corazón de piedra de en medio de vosotros. Y les daré un corazón de carne. Romanos, capítulo 6. Versículo 15. Un hermano que lea. Romanos 6:15. Romanos capítulo 6, verso 15. Siervos de la justicia. ¿Qué pues?
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Siga el otro versículo. Verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Yo estoy seguro que hay evangélicos que han cambiado en un 60%. ¿Me podrá decir aquel o tal evangélico si con el 40% va a entrar al cielo? No. Un hermano que lea Salmo 24, versículo 4 a 6. Y me garantice que con pecado usted podría entrar al cielo. O como lo ha llamado Dios a que sea nueva criatura. Hombre nuevo. Amén. ¿Pueden leer? Salmo 24. ¿Duro? Salmo 24. Del 1 al 6. Perdón, del 4 al 6. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Nadie se puede equivocar. Y Dios dice que su principal deseo es que todos los hombres se salven, pero con un corazón endurecido, usted está muy equivocado y con toda su equivocación entrará al infierno. Es maravilloso entender la Biblia. Lo que les pienso decir en esta mañana es que si Pablo escribió de modo que si alguno está en Cristo, está en el camino. Y Dios dice en Juan 14:6, si usted está en el camino, ¿quién lee? Juan 14:6. Pero cómase esa palabra, aliméntese con esa palabra. Quizá tiene que cambiar, quizá tiene que vomitar las costumbres que habiendo usted siendo instruido no las está cumpliendo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Yo quiero que repita ese versículo claramente, porque aquí hay alguien que ha sido rebelde para entender o para vivir el camino de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, sé que es muy difícil para el hombre que no quiere cambiar. Muy difícil el cambio. No queriendo cambiar, no puede cambiar. Pero hoy es un paso de amor el que usted oye que si está rebelde, yo quisiera que sepa que el infierno está lleno de gusanos, de candela
y los gusanos le entrarán y le saldrán por los ojos, por los oídos, por su boca, y fuego le consumirá. Entonces Dios, en su amor, ha dejado claramente qué debe hacer. Romanos 8:3. Romanos 8:3. ¿Quién lee? Gloria a Dios. Pero es para que se coma ese versículo. Aliméntese. Aliméntese cambiando su caminar. Escudriñe perfectamente lo que va a leer. Amén. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. En mi carne. Y yo quiero que usted en esta mañana se coloque en ese camino. Si Dios dice, lo que era imposible, ¿qué es la palabra? ¿Qué determina esa palabra? Imposible. Que no podía por sí solo. Pero el Espíritu Santo se ha puesto a determinar el poder de la sangre de Cristo en la cruz y hacernos aptos, como leyeron en el Salmo 24. Un hombre libre, un hombre sin pecado. ¿Qué es pecado? Imposible. Usted ha sido un hombre carnal, una mujer carnal, que le domina la ley de su carne, en no pagar los diezmos, a cualquier iglesia que vaya. Usted es ladrón. Que usted es carnal, no ha podido dominar su sexo. Ve el sexo opuesto y se emociona. Sus ojos le condenan a hacer lo malo. Y por eso dice la palabra aquí en el versículo 3, favor de leerlo de nuevo y despacio, porque ahí está usted incluido. Romanos capítulo Es 8 la misericordia de Dios. y versículo 3. Porque lo que era imposible para la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Usted no puede exigir otra cosa más grande que ese amor que el Padre dijo, como el pecado está dominando al hombre y a la mujer, yo voy a mandar a mi hijo a que lo maten, a que muera, y que el hombre y la mujer entienda, no que llore, sino que entienda y cambie, que mandó a su hijo en cuerpo de carne, para mostrar que sí se puede dominar la carne. Usted que todavía ofende a Dios, no aquí en la iglesia, allá en el hogar, su hogar. Allá cuando usted cree que está solo o sola en su casa o en su oficina o donde sea, cree que está solo.
Es el momento de la oportunidad pecar, dice. Pequemos. Usted ha hecho que su nombre esté escrito en el libro de la santidad, estará borrado. Y usted, siendo pecador, se va al infierno. Esto del infierno, la mayoría de hombres embrutecidos, ignorantes, cambian en pensamiento, en su corazón carnal, cambia lo que era imposible. Y Dios dice, pues eso que era imposible yo lo voy a volver posible, mandando a mi hijo para que lo maten, para que muera en presencia, para que él en la cruz esté intercediendo por usted que es carnal, usted que siempre ha creído que la Biblia es cualquier libro, pero Dios dice que esta Biblia que usted cree que es un libro común, esta palabra, alisten en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mientras tanto, quiero decirles, si usted no cree en la Biblia, búsquese un periódico. No pierda tiempo si usted no cree en la Biblia. Búsquese un periódico y lea las noticias. Y que usted está determinado ya para vivir en el infierno, donde el castigo será por toda la vida. Usted que se da el lujo carnal de seguir viviendo el pecado. ¿Qué es pecado? No hacer las bendiciones de Dios. Un hermano que lea otra vez. Porque también a nosotros se nos ha anunciado. Durito, hermana. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es necesario. ¿Qué es acompañada de fe? Usted va a tomar un camino. Ese es el cambio del hombre nuevo. Y un camino de horas, de días y de años, por la misericordia de Dios. Pero necesita un compañero porque hay muchas bifurcaciones en el camino del cielo. Hombres corruptos que quieren acompañarlo a usted para guiarlo a la perdición. Y especialmente en este tiempo que la Biblia dice que en estos días habrá hombres perversos que quieren distraer al hombre de Dios del camino de Dios para sacarlo al mundo. Y Dios ha dicho claramente que lo que aprendió de los hombres en generaciones antiguas, allí estaban sus ancianos, sus abuelos, sus padres. ¿Y cómo es que el joven se ha corrompido? Muchos de ellos han dicho, porque vi a mi padre. En cambio de que haya aprendido las cosas buenas, aprendió las cosas malas de sus abuelos, de sus padres. Pero luego se levanta Dios diciendo, como yo sabía que era imposible para el individuo, el pobre, el hombre, la mujer, le voy a mostrar que yo, amando a mi único hijo, facilité que los hombres en la tierra lo mataran, porque yo quiero
que sepa que solamente en la sangre de mi Hijo derramada por el pecado del hombre, que el hombre cambie. Es importante que usted sepa eso. Un hermano que lea en Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas capítulo 6. Y usted que está oyendo, ojalá tenga la Biblia a la mano y pueda leer allá, donde esté, lejos o cerca, las noticias le llegarán para vida o para muerte. ¿Quién lee? 6:15 de Gálatas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Mire el amor, cómo se despliega. Usted sabe que la circuncisión era Antiguo Testamento, antes de morir Cristo. Esa palabra se acabó en el Nuevo Testamento y fue cambiada por el bautismo en agua. El bautismo en agua. ¿Qué es lo que hace el bautismo en agua? Que usted entienda que cuando baja a las aguas, en una piscina, en un río, y que se mete hasta la cintura el pastor o el anciano que hayan ordenado para eso, le enseñe que metiéndose todo el cuerpo en el agua, usted ha aceptado ser nueva criatura. Y Dios en su misericordia cambió la circuncisión que traía dolor en su cuerpo, en el pene del hombre, que tenían que cortarle la virginidad del pene para que fuera entregada a Dios. Cambió eso porque Dios en su misericordia dijo, no quiero más dolor para el hombre. Lo voy a cambiar por el bautismo en agua. El bautismo es la sepultura del pecado del hombre. Baja a las aguas, se consume totalmente, allí quedó el pecado. Y usted es nueva criatura. Nueva criatura. Otra vez Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Usted tiene que saber que nosotros somos tercos. A veces, teniendo oídos, no quiere oír. Pero lo más terrible es que usted no hace lo que dice la Biblia. No es solamente el pensamiento, es que esté dispuesto a obedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios. ¿Por qué Dios ha querido cambiar al hombre? Para que sea usted nueva criatura, y siendo que por obediencia y amor usted cambia a ser nueva criatura, usted será hijo de Dios, pero si no cambia, será hijo del diablo. Hebreos capítulo 12, versículo 5 hasta el 8. Un hermano que lea. Hebreos 12, 5 en adelante. Hebreos 12. Amén. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él,
porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo voy a cambiar el último versículo un poquito con el derecho de Dios. Porque si se os deja sin disciplina, entonces va por el camino del infierno y no por el camino del cielo. Estoy hablando muy claro. Si hay aquí alguna persona, hombre o mujer, necio, y los necios son ignorantes porque no quieren aceptar el derecho del camino de Dios, que ya lo leímos, ese camino, dice Cristo, yo soy, siga por mi camino, porque ese camino lo lleva al cielo. Y en ese último versículo de Hebreos, léalo de nuevo. ¿El versículo 8 era o cuál? 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y los bastardos van camino al infierno. Y a usted puede ser que en este momento quiera ignorar ese versículo. Pero está la palabra de Dios para que ordene su camino. ¿Quiere ir al cielo? Admita los mandamientos de Dios que lo disciplinan, que claramente nos dice que yo, si voy a Cristo, tengo que ser nueva criatura obedeciendo la enseñanza por el Espíritu Santo para que yo sea ser cambiado. Y al ser cambiado, que solamente puede el Espíritu Santo en nosotros, voy camino, cambio de rumbo, voy al cielo. Entonces es una bendición muy grande. Pero nuestra carne es rebelde. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. 1 a 14. Esta es la verdad divina. Romanos, los que estén en la Biblia, oyendo y leyendo, bienaventurados serán. Esta palabra es de Dios, es del cielo. Romanos, ¿qué? Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No, dice, en ninguna manera. Siga. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no Amén. muere. Ya no muere. Siga. La muerte no se enseñorea más de él. Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Aleluya. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor Amén. nuestro. Aleluya. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Quiere decir, no estamos en caminos equivocados. No estamos en el camino difícil. No estamos en el camino imposible. Todo lo hizo posible Dios. Quiero que me repitan Romanos 8:3. Todo fue facilitado en la muerte de Jesús. El hombre obediente contra su voluntad misma se pone hoy en las manos de Dios, en las manos de Cristo, y es cambiado totalmente. El valor, el hecho hombre, tiene un significado muy grande. Y sepa, mujer, que usted es un hombre para ir al cielo, porque en el cielo no hay el determinado hombre que es mujer, mujer que es hombre. Allí todos estaremos en la disposición y voluntad de Dios. Todos seremos como los ángeles. Allí no habrá tentación de nada. Todos seremos como ángeles. ¡Qué gloria es esa! ¡Qué bendición es esa! Pero ¿para qué ha dejado la mujer en la tierra? Fue muy claro, Dios, para que sea una consejera. ¿Qué le determina Dios al hombre? Para que sea una mujer idónea. Y para que usted entienda la palabra tiene que tener un diccionario. ¿Qué quiere decir idónea? Una consejera. Una mujer que mientras nosotros estamos trabajando, ideando, luchando por el hogar, por los hijos, la mujer está intercediendo por ese varón que Dios le ha concedido. Usted puede cambiar a su esposo, por duro que sea. Dios dice en Jeremías que cuando usted tiene un esposo terco, Dios dice, use el martillo, use el martillo, use el fuego, como Dios dice. ¿Qué es usar el martillo? Ponerlo en oración. Señor, tú, únicamente tú puedes cambiar a mi esposo. O usted, hombre, debe creer, tú, oh Dios,
es el único que puede cambiar a mi esposa. No hay nadie que se oponga. Y el que se opone, Dios dice en Ezequiel claramente, use la espada, aun para que muera y se lo lleve, pero lo importante es que su alma sea salvo. Qué glorioso es eso. Qué glorioso es. Para Dios, un ser humano hecho por Dios, como todos los hombres y mujeres que existen en el mundo, en su voluntad quieren que vayan al cielo. Y Dios ha demorado, y Dios entregó todo lo grande que tenía en el cielo, su Hijo. Y cuando hay un hombre terco, dice la palabra, hablando en segunda de Pedro, yo voy a usar mi derecho. ¿Cuál? La autoridad. Entrégueselo usted, mujer o hombre, al Señor y el Señor lo cambiará. Cuando dice, ¿de qué manera lo voy a cambiar? Usa Dios el martillo, pero Dios usa ese martillo cuando hay un ser humano salvo, cónyuge, que sabe entregar a su compañero o compañera para que Dios use el martillo. Ay, ¿qué es lo que Dios quiere? La bendición de Dios en el hogar. Qué lindo es cuando hay una esposa que entiende el cambio, que sabiendo que está en peligro, la mujer cambia. El deber de la sabiduría de una mujer es que no va a mirar, ni a mirar con deseos sexuales a otro hombre. Ella ha sido para Dios y es capaz de cambiar un hogar por muchos hijos. Socorrerles a sus hijos, esposas, que honren a sus hijos, si los tiene. Y socorrer a sus hijas, que les dé un varón. Y a sus hijos, un hombre predicador, un hombre santo. Eso es lo que Dios quiere. Vamos de nuevo a Romanos capítulo 6. 1 a 14. ¿Y por qué lo hago que repitamos ese capítulo? Que poco se oye entre el pueblo de Dios para enseñarlos, pero que Dios quiere que aprendamos de nuevo por si acaso se nos ha olvidado. Y contra el pecado sí que quiere usted olvidarse. Es sabio usted para eso. Antes de leer este versículo, lea 1 Corintios, catalóguese usted 3:18, como que está ahí un hombre terco, una mujer que le han dado un barrio para que lo santifique y no ha sido capaz por su incredulidad. Que le han entregado un pueblo para que lo santifique y tampoco ha sido capaz. Porque usted no es convertido. Usted tiene todavía secretamente viviendo en los dos caminos y eso no es posible que usted vaya a ser cambiado. 6, 1 a 14. ¿Quién lee? 3:18. 1 Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. El hombre tiene siempre la facha de creerse muy importante. Así con la cultura que tenga, pues es así. Pero hoy el consejo es ese versículo: hágase ignorante de las cosas de este mundo, porque este mundo es engañoso y usted tiene que coger el camino de Cristo.
El mundo lo engaña. Aquí nos habla de engaño y el mundo lo engaña. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Primera de Juan, capítulo 2. Ese es el mundo en el cual Dios creó también para probarnos. Y nos dio la Biblia y el Espíritu Santo para que nos enseñe la Biblia. Sin el Espíritu Santo, usted sigue tan carnal como quizá hoy, oyendo esta palabra, usted es carnal. Y eso lo quiere porque el mundo le ofrece fácilmente el camino del infierno. Primera de Juan 2, 15 y 16. ¿Quién lee? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Termine. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Va para el cielo. Amén. Amén. Yo no sé hasta dónde esta palabra se haga, usted permita que se haga efectiva en su vida. No améis al mundo. En el mundo hay engaño. No os engañéis. No os engañéis, dice la palabra de Dios. Entonces volvamos a Romanos capítulo 6. Quiero que de nuevo, insisto, me gusta y que es necesario esa palabra para los que no quieren cambiar. Versículo 1 a 14. Romanos capítulo 6, versículo 1, muertos al pecado, al 14, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Eso no lo entiende cualquiera. El evangélico que está mañado con el pecado, que quiere hacer de su carne, de su sexo, de su hipocresía, vivir en ella. Y se doble. Ese que va por el camino doble va a ir al infierno. Llegará al fin para que usted muera, porque su vida es transitoria aquí en la tierra. Siga. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8, así morimos con Cristo, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Aleluya. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque
Versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es estar bajo la gracia? Es precisamente pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Para usted es imposible triunfar si no es manejado por el Espíritu Santo. Pídale a su líder, a su pastor, a quien sea, enséñeme ser bautizado y poder ser bautizado en el Espíritu Santo. Hay un ejemplo muy claro en la palabra. Pedro, engañador. Pedro, de un carácter muy raro, muy difícil en el mundo, solamente fue cambiado cuando vino el día de Pentecostés, que bajó el Espíritu Santo. Que bajó el Espíritu Santo y lo cambió. De ahí en adelante, Pedro tuvo que humillarse. El hombre cambiado fue usado hasta para que en el capítulo 6 de los Hechos predicó la palabra. Fue usado. Todos los vivientes en aquella época recibieron la obediencia por el Espíritu Santo. Y mire, qué maravilloso es que ninguno decía ser propio lo que tenía, sino que todos comían y ayudaban a su vecino. De tal manera que los sacerdotes de aquella época, muchos de ellos confesaron a Cristo, confesaron la verdad que les predicaba Pablo. Hoy necesitamos ser obedientes. Necesitamos nosotros, si queremos que los líderes espirituales de cualquier religión se humillen por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, tenemos nosotros que hacerlo primero, para ser ejemplo. Usted estudia la palabra ejemplo. Ejemplo, que es tan escaso, eso es lo que cambia al hombre. Verlo a usted totalmente cambiado. Un hermano que lea Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Pero cambie. Es tan difícil, y que yo insisto, cambie a leer esos versículos. Filipenses 4, 8 y 9. Pero hágalo. El apóstol nos dice, lo que ha visto en mí, esto hacer. ¿Qué lee? Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad y en esto haced. 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced,
y el Dios de paz estará con vosotros. Yo hago énfasis en ese versículo 9 porque sin conocerlo, sin conocer el modo de vivir en su hogar, si no tiene el Espíritu Santo, no puede ser feliz. Aunque quiera cambiar, no ha podido cambiar. La Biblia lo dice, lo que era imposible, vino Cristo, y con Cristo el Espíritu Santo. Por eso insisto, quiere cambiar. Preocúpese por cambiar, por decirle a su consejero, necesito el Espíritu Santo. Fue lo único que hizo que Pedro cambiara, nueva criatura es. Y usted también tiene ese derecho de cambiar. En Romanos, el capítulo que leímos claramente, dice el versículo 8, ¿qué dice? ¿Quién lo puede leer? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ese versículo invita al lector a un cambio. Cuando Él dice, y viviremos con Él, usted sabe que si Cristo resucitó como resucitó, Él vivirá todos los años hasta la eternidad. Y usted, si también ha muerto con Cristo, no vuelve a pecar. Jesús se considera como una oveja, es el animal obediente que va con su pastor, obedeciendo. Y Dios compara a su hijo como aquel pastor que lleva las ovejas y nos enseña el cambio y nos enseña la disciplina. Y la lectura que hemos hecho sin disciplina, usted va al infierno. Y con disciplina, déjese disciplinar de la palabra de Dios porque va al cielo. Es la recompensa. Y Dios dice que todo aquel que haga lo recto, cumpla los mandamientos, viene la disciplina. Y por la disciplina, dice la recompensa para vida eterna, para que usted pueda ser recompensado eternamente. Qué lindo es ser nueva criatura, hermanos. No solamente que somos felices andando con el Señor Jesús, sino que en la forma que Dios creó al hombre para suplir todas sus necesidades, el hombre que hoy cambie también vivirá, podrá vivir en su hogar, tener sus hijos en sujeción, se convertirá en un maestro para el hogar, porque el amor está cerca. Muchos mentirosos llegan a pensar que de cualquier manera, muchos engañadores, que de cualquier manera van a ir al cielo. Le exhorto y le animo a que lea la palabra. En ese capítulo de Romanos, capítulo 6, y dice la palabra que el que es nueva criatura ha cambiado totalmente su rumbo, ha cogido el camino de Cristo. Yo soy el camino. Él ha dicho, y yo soy la vida, y yo soy la verdad. Le pido el favor a todos los oyentes que sepan que la mentira es pecado y que la mentira que usted la pronuncia diariamente se aleje, haga una fuerza, déjese regañar, déjese exhortar, porque el humilde será exaltado.
entonces irá al cielo. Estará permanentemente guardado por la palabra. Y dice ahí perfectamente, Génesis capítulo 6, versículo 15, porque es criatura nueva. Un hermano que lea. Génesis 6. Ya lo habíamos leído, léalo. Génesis capítulo Circuncisión. 6, versículo 15. Dice la palabra, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca. No. Génesis 6. No está leyendo. Romanos. Entonces lea Éxodo capítulo 2, versículo 15. Una palabra que tiene... Éxodo 2, versículo 15. Oyendo Faraón acerca de esto. Efesios 2:15. Efesios 2:15. Esa carnecita que le hace pecar. Efesios 2, capítulo 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de ¿Para los qué? dos, ¿Para qué? para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Usted sabe que veníamos de la Iglesia Católica, todos nosotros. Y el día de la Semana Santa, que en sus monumentos rasgaban el templo de abajo para arriba, es contrario a la palabra. ¿Qué quiere decir? Dice la Biblia, de arriba para abajo, porque se abrió el cielo. ¿De qué manera? Cuando fue rasgado el velo, es como si Dios nos hubiera entregado el nuevo camino. Porque hemos tenido la necesidad de comprar este camino, la Biblia. La Biblia es el nuevo Cristo, el único Dios que nos llevará al perdón, a cambiar nuestras concupiscencias, nuestros errores, y que nos lleva al cielo permanentemente. Un hermano que lea segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Si usted quiere cambiar, en su casa lea todo el capítulo. Por ahora lea el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué es lo que quiere? Usted se siente dominado por su carne y la carne lo lleva al pecado. Y el pecado lo lleva al infierno. ¿Quiere liberarse? Usted lea ese capítulo de segunda de Pedro, del 1 al 10, y se da cuenta que con su mente se ha imaginado que es una criatura de Dios, que sin Biblia, que no tiene necesidad de ir a aprender Biblia o de guardar el día domingo. No. Usted lee esos 10 versículos y se da cuenta qué grande amor. Dios en su Espíritu Santo le dice en el versículo 10, haciendo esto, de los versículos especialmente 7 a 10, le dice, no caeréis jamás. No caeréis jamás. Y si Dios lo dice, se puede, porque yo creo en la palabra. ¿Qué es la palabra?
Hebreos capítulo 4. La palabra es poderosa. Hebreos 4:12. La palabra convierte. La palabra quita del camino a Satanás y a sus costumbres perversas. Y si usted hace caso a esa palabra, sepa que hoy aprende qué poder tiene la palabra. Un hermano que lea Hebreos capítulo 4, versículo 12 a 10 a 14. ¿Quién lee? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más ¿Qué es algo que tiene vida? Que camina, que trastorna, que quita el pecado, que sabe tener autoridad sobre el ser humano. Siga. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hasta ahí nomás. ¿Quién de ustedes tiene cosas ocultas que no sabe su esposo, que no sabe su esposa? Eso no quedará oculto, dice la palabra de Dios en Timoteo, segunda carta, que lo oculto saldrá a la luz. Y hoy se lo dice para que usted se arrepienta, porque Dios no quiere que el mundo de entonces sepa que usted fue un hipócrita, que ocultó muchas cosas secretas. El consejo de Dios es: sometámonos a la disciplina de Dios, para que siendo usted hijo de Dios no peca, tiene el poder del Espíritu Santo. Y las cosas ocultas Dios las perdona y nunca lo vuelve a cometer. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Para qué? ¿Dónde está el pago? La recompensa. El cielo. Iremos a vivir con Cristo para siempre. Amén y amén y amén. Dos hermanos que oren.